Me uno a cientos de pastores y hermanos de distintas congregaciones donde estamos orando y declarando una palabra sobre la ciudad de Río Gallegos, ciudad bendita, la provincia de Santa Cruz y Argentina, y donde Dios dice: yo soy el Dios de Argentina. Si ustedes obedecen mis leyes y cumplen mis mandamientos, vivirán tranquilos en el país, la tierra le dará sus frutos y ustedes disfrutarán de ellos hasta quedar saciados. Cuando siento desmayar, vienes a mí, calmas mi alma con tu presencia. En el mar caminaré porque sé que estás conmigo, estás conmigo. Cuando siento desmayar, vienes a mí, calmas mi alma con tu presencia. En el mar caminaré porque sé que estás conmigo, estás conmigo. Mi Salvador, me rescataste de la oscuridad. Mi sanador, sanaste todas mis heridas. Mi Salvador, me rescataste de la oscuridad. Mi sanador, sanaste todas mis heridas. Jesús. En el mar caminaré porque sé que estás conmigo, estás conmigo. Mi Salvador, me rescataste de la oscuridad. Mi sanador, sanaste todas mis heridas. Mi Salvador, me rescataste de la oscuridad. Mi sanador, sanaste todas mis heridas. No hay poder que se iguale, no hay poder que se levante. Hay poder por tu sangre, hay poder en tu nombre. No hay poder que se iguale, no hay poder que se levante. Hay poder por tu sangre, hay poder en tu nombre. No hay poder que se iguale, no hay poder que se levante. Hay poder por tu sangre, hay poder en tu nombre. No hay poder que se iguale,
Hola, ¿qué tal? Buen día, bendiciones del Señor. Les habla el pastor Alejo Alonso desde la ciudad de Cali, en nuestra bella tierra de Colombia. Quiero compartir contigo el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 1 de la palabra de Dios. Dice lo siguiente: viendo la multitud, hablando de Jesús, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como herencia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque estos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, ¿sabes? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes qué? Hace un tiempo atrás, unos años atrás, tuve la oportunidad de leer un libro que llamó poderosamente mi atención. Era un libro cuyo autor es un americano llamado Bob Mumford. Y este libro tenía que ver con el Sermón del Monte o de las Bienaventuranzas. Y el autor decía que el sermón de las bienaventuranzas o del monte prácticamente es como nuestra constitución espiritual en el reino de los cielos. O sea que si podemos levantar una generación que pueda moverse, comportarse, desarrollarse, no solamente tomar los principios, sino aplicarlos y desarrollarlos, estos principios que Jesús va a establecer en ese monte con sus discípulos, creo que nuestra historia va a ser totalmente diferente. Ahora, ¿por qué comienzo con Mateo capítulo 5? ¿Sabes por qué? Ese texto tiene que ver con algunas cosas que yo quiero ir resumiendo paulatinamente en los próximos minutos. Número uno, Jesús viene de una región que el texto anterior va a llamar Decápolis. Decápolis tiene que ver con 10 ciudades, o sea que el Señor viene en una travesía a lo largo y ancho de 10 ciudades y en cada una de ellas está expresando el reino de Dios a través de sus manifestaciones, milagros, prodigios, señales, maravillas. No sé si te podés imaginar por un momento hoy la cantidad de gente que le está siguiendo, quieren tocarle, quieren sacarle poder, quiere que él haga un milagro sobre ellos, así que hay un tumulto, como decimos por acá, una multitud enorme, cientos de personas siguiendo a Jesús por toda esta travesía hasta que van a llegar a este punto y hora donde el texto se levanta. Pero lo que me llama particularmente la atención es que durante muchos años al leer ese texto, ¿sabes? Creo que pasaba como de largo y no me fijaba en las particularidades de él. Siempre pensaba que este mensaje o este sermón de las bienaventuranzas estaba basado en un Jesús que tiene miles de personas a su alrededor y sobre ella les comparte este sermón. O sea, como que tengo la idea tipo Hollywood, tengo la idea de las películas que he visto, que hay una multitud furibunda de personas esperando que el Señor pueda impartir sobre ellos algo. Pero cuando leemos en un día como hoy el texto, nos damos cuenta de algo. Que lo primero que el Señor hace antes de subir al monte, lo que primero hace Jesús antes de abrir su boca y comenzar a enseñar, lo primero es que el Señor ve la multitud. Y a renglón seguido, después de ver la multitud, y ahora vamos a explicar un poco esto, a renglón seguido lo que el Señor va a hacer va a subir al monte, va a sentarse arriba de ese monte, pero el texto después de esa coma dice que quienes van a venir al Señor para recibir esta enseñanza, son los discípulos. Atención, son los discípulos, no es la multitud la que está esperando un mensaje transformador. Son los discípulos que van a subir al monte y allí, una vez los discípulos arriba, Jesús va a abrir su boca y les va a enseñar diciendo: bienaventurados, que la expresión griega es amakarius, que traduce un nivel de alegría nunca antes explorado, experimentado por un ser humano en la tierra. Así que, ¿sabes? Yo siempre he pensado desde hace muchos años atrás que a nivel de la vida o a nivel de la iglesia hay dos tipos de personas. Hay un grupo que yo llamo los que habitan en el evangelio de la necesidad. Siempre son la clase de gente que andan esperando de parte del Señor un milagro, una acción divina, una intervención sobrenatural de Dios a favor de sus vidas. Que haga algo en su casa, en su familia, en su matrimonio, en sus hijos, en sus finanzas, en su cuerpo, en su salud, en sus emociones o en sus sentimientos, que les ayude con una apertura de puerta, con empleo, y la lista es larga. Ahora, ¿está mal? Digo yo que no, porque cada uno de nosotros en la vida lo que hace es clamar a Dios también para recibir del cielo un favor, una gracia. Pero ¿sabes? Hay gente que se quedó allí,
habitando simplemente en este evangelio de la necesidad. Son el grupo de gente que no están interesados en el hecho de que Dios pueda usarlos para marcar historia. No están interesados en hacer historia en Dios para transformar o bendecir a una generación que tenemos delante de nosotros. No, ellos simplemente quieren ser levantados y hasta allí se termina la película. Ellos quieren ser restaurados y allí terminamos la historia. Ellos quieren ser abrazados por Dios, bendecidos por Dios, pero hasta allí no más. Pero hay otro grupo que yo llamo un grupo selecto, gente que tiene la habilidad de cruzar la línea de su responsabilidad y trascender. Esta es la expresión, trascender. Y sabes, ahí están los discípulos, esa clase de hombres y mujeres apasionados, ¿no? Una especie de sabuesos espirituales que siempre andan buscando algo más de Dios, pero no solamente para compensar su historia, sino que una vez restaurados se convierten en herramientas poderosas del cielo para restaurar a otros. Son la clase de gente que te dicen: Señor, no solamente quiero agradecerte por el milagro y por la sanidad, ahora quiero ser un elemento de sanidad para otros. No solamente valoro el hecho que me levantase en la vida, sino que permíteme por tu gracia levantar a otros en esta existencia. Esos son los discípulos, los que suben al monte, los que cruzan la línea, los que quieren recibir de parte del Señor, una vez Él abra su boca, lo que Él va a impartir para después bajar con esta enseñanza y destrabar el corazón de la gente. La pregunta sería en este día: ¿qué clase de gente sos? ¿Qué clase de grupo sos en la vida? Son los que habitan en este evangelio bonito de la necesidad, donde están esperando permanentemente, mes tras mes, año tras año, que Dios pueda colmar y suplir a sus expectativas. ¿O son los que pasan la línea de la responsabilidad? Dicen: yo quiero más, no solamente para saciarme o para llenarme, porque entiendo que en Cristo estoy completo, sino que quiero ser un elemento de cambio para mi sociedad, para mi casa, para mi entorno, para mi gente, para mi generación. Poder desde aquí, desde el año 2020, afectar una generación, 2 generaciones adelante nuestra. ¿Qué clase de gente sos? Ahora, volvamos al texto. ¿Sabes? Me llama la atención que el mensaje, el sermón que va a salir de la boca del Señor es antecedido primero por lo que el Señor ve. ¿Sabes que antes de que Jesús hable, primero ve? O sea que el mensaje o el sermón del monte no está sacado de la casualidad, simplemente para llenar unas líneas que hoy podemos leer, no simplemente para colmar un espacio en el tiempo y en la historia de un grupo de personas, sino que pienso que las bienaventuranzas o el sermón del monte es el producto, es el resultado de lo que inicialmente el Señor ve en las multitudes. Por eso me parece claro y clave poder primeramente analizar la palabra ver o la palabra viendo. Entiéndase que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y en el griego esta palabra viendo es la palabra plepo o plepos. Y me llama la atención que a la hora de escudriñar, de profundizar un poco en el texto original y poder de alguna otra forma contemplar esta expresión plepos, ella a la hora de traducirla del griego al español tiene 4 aplicaciones relevantes para nuestra vida. ¿Sabes qué traduce plepo? Número 1, traduce ver con intensidad. Número 2, ver como nunca antes en nuestra historia se ha visto. Número 3, traduce ver otra cosa. Y por último, número 4, plepos traduce recibir información de alta calidad y veracidad que nadie en la tierra maneja. ¿No te parece extraordinario? Estoy emocionado acá. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque si tú quieres ser la clase de gente en la vida que va a trascender, tenés que de alguna otra forma moverte o desenvolverte clase Jesús. ¿Cómo? A través de lo que vemos. Lo primero que hace Jesús con esta multitud que le persigue durante 10 ciudades es que los va a ver con intensidad. O sea que lo que habla en el monte no es el producto simplemente de una mirada casual, de una mirada rápida, de una mirada desapercibida o desinteresada. No, el Señor está viendo con atención y con intensidad esta multitud porque quiere entender lo que piensan, lo que hablan, lo que sienten, el por qué lo hacen, el por qué se mueven. O sea, creo que hay un contexto. Si tú quieres afectar para bien a tu gente, a tu generación, tenemos que aprender a verles con intensidad, poder apreciar el contexto. ¿Saben? Los que quieren afectar para bien jóvenes tienen que saber qué es lo que leen, qué es lo que escuchan, qué es lo que visten, por qué lo leen, por qué lo escuchan, por qué lo visten, qué es lo que hablan, qué es lo que consumen, qué es lo que están viendo a través de las diferentes redes sociales, cómo se están comportando, por qué las tendencias, por qué lo que están viviendo. Necesitamos una vez más contextualizar nuestro mensaje, porque el problema de mucha gente es que tiene un mensaje de 200 años en un mundo actual. O sea, hay gente que está siendo análogo en una
generación digital. Número 2, lo que decíamos es que Jesús va a contemplar a la gente como nunca antes se ha visto. Y creo que ese es el tiempo donde Dios va a comenzar a quitar nuestros velos en nuestra mirada, en nuestra forma de ver la vida. Y vamos a comenzar a ver como nunca antes en la vida hemos visto. Y lo mejor es que en ellos, en la gente, vamos a ver otra cosa. ¿Sabes? Debemos de dejar de ser la clase de gente que juzgamos, que señalamos por cómo la gente peina, cómo la gente viste, cómo la gente habla, cómo la gente se comporta muchas veces. Pensamos tener en nuestras iglesias o comunidades personas que hablen, que se muevan, que se comporten, que tengan las mismas cultura o los mismos, no sé cómo llamarle, las mismas formas nuestras. Cuando hay una sociedad tan diversa, que es la que nos interesa en este tiempo poder bendecir en el Señor, pero necesitamos ver a la manera de Jesús, y Él siempre ve en la gente otra cosa. Sabes, te comento de una forma rápida, pero hace muchos años, a través de una situación muy difícil que tuve a nivel familiar, terminé en las calles de la ciudad de Cali, aquí en mi ciudad. Fui de los que comúnmente se les conoce aquí en Cali como gamines, desechables, habitantes de la calle, imagínate. Y cuando yo me trataba de acercar a la gente, no sé, para robarles, también fui ladrón debido a la calle, pero cuando al principio trataba de acercarme a la gente para mendigar, para pedir un poco de comida, para pedir una moneda y tantas cosas más, la gente me rehuía, se me alejaba, no querían estar cerca a mí. Pero ¿sabes? Yo hoy pienso y digo, ¿qué estaría viendo Jesús en este alejo? Él estaba viendo otra cosa. Él no estaba viendo el desechable, él no estaba viendo el habitante de la calle, él no estaba viendo el pordiosero o el gamín, él no estaba viendo el desechado de la gente. Él estaba viendo que tal vez años después, a través de su gracia y de su amor, podíamos estar a través de una pantalla hablando con gente como vos, impartiendo en él una palabra para tu vida. ¿No te parece extraordinario? Y me alegro por esto. Y creo que tenemos que impajaritablemente comenzar a ver en las demás personas otra cosa, no ver bajo nuestra lupa, bajo nuestra óptica, sino ver a través del foco o a través del lente de Jesús. ¿Qué estás viendo? ¿Lo que realmente tus buenos modales te indican a juzgar a las personas, o estás viendo según la perspectiva de Jesús? ¿Y sabes qué me parece interesante? Que plepos es recibir información de alta calidad, de alta veracidad que nadie maneja. O sea que mientras que el Señor hacía esa contemplación con la multitud, de parte del cielo estaba recibiendo una impartición, una revelación, una información para poder levantar una generación, educar o de alguna otra forma impartir en ellos una palabra, para poder destrabar a aquellos de los cuales estaba recibiendo una información. Yo quiero atarte a esta palabra. Saben, vienen días que a través del Espíritu de Dios vamos a recibir información que nadie en la tierra, en Colombia, en Maicao, en la costa o en diferentes lugares del país o del planeta está recibiendo. Información para poder destrabar, para poder bendecir, para poder levantar, para poder hacer cambios y traer una sanidad vigorosa y poderosa a la vida de la gente que Dios va a plantar delante de nosotros. Yo no sé cuántos se atreven a creer esta palabra hoy, o cuántos a través de esta pantalla, ya en la sala de su casa, donde estés, te poder levantar en pie y decir amén. Sabes, prepárate, porque Dios te va a dar información acerca de tu familia. Lo que no ha logrado destrabar ni la psicología, ni la sociología, ni los médicos, ni los medicamentos, ni los tratamientos, que son loables e importantes, Dios viene en revelación por el Espíritu para darte esta información, para destrabar y para sanar lo que ha sido prácticamente incapaz la sociedad de sanar o de destrabar en la vida. Yo tomo esta palabra en este día y la creo con fervor y con vigor en un día como hoy. Ahora, ¿a dónde voy con todo esto, señoras y señores? Hablando de trascendencia, es que entiendo algo, que durante años nosotros hemos permitido de alguna otra forma hacerle culto, hacerle un podium, hacerle un pedestal a una palabra que me parece, número uno, importante, pero número dos, peligrosa si seguimos habitando solamente en ella. La palabra se llama responsabilidad. Y creo que sabes de lo que te estoy hablando, porque ha sido una palabrita con la que nos han educado generación tras generación en nuestro país y fuera de él. No sé,
Pero recuerdo que en mi casa una de las palabras que más usaba mi abuela, que fue la que me formó, era la palabra responsabilidad. Cada vez que ella quería asignarme una tarea o darme algo, un cuarto, darme ropa, un regalo, una bicicleta, qué sé yo, siempre me decía, pero tenés que ser responsable. Tenés que lavar, tenés que cuidar, tenés que tender la cama, tenés que lavar la bicicleta, tenés que hacer muchas cosas. O sea que yo me fui educando y fui formado con esta palabra que tiene que ver con la responsabilidad. Después llegué a la parte escolar o a la parte universitaria y esta palabra seguía vigente en esos ambientes. Después tuve contacto y experiencia con ambientes laborales y en los ambientes laborales, vaya que sí se habla de la palabra responsabilidad. Es más, nos ponen a leer algunos documentos, hablan de alguna responsabilidad laboral, responsabilidad social hoy por hoy. Y eso me parece importante. Es más, a nivel de nuestra sociedad y a nivel de algunos lugares, es más, la responsabilidad es premiada. Tú vas a algún McDonald's o a otros lugares y ves como la foto del personaje o del empleado o del colaborador, hombre o mujer del mes. ¿Sabe lo que están haciendo a través de esa foto? Están reconociendo la tarea, la labor, la asignación y la responsabilidad de esa persona que ha sido muy competente. Después llegué a la vida de la iglesia y ¿sabes qué me percaté? Que en la iglesia también se le da una preponderancia, una importancia, una relevancia a la responsabilidad. Y durante 25 años que he estado en la vida de la iglesia, sí que he escuchado esa palabra. Es más, también he visto y he participado en ese ejercicio de ver cómo en la iglesia también la responsabilidad de sus miembros es premiada. Los premian con algunos mus o vasitos. Bueno, estamos premiándote porque en este año has logrado la meta de mayor número de grupos de oración, has logrado la meta del evangelismo, has logrado la meta, bueno, y entonces nos comienzan a premiar porque oramos, porque evangelizamos, porque multiplicamos, porque hacemos la tarea que tenemos que hacer. Y a eso le doy un aplauso. Un aplauso gigante porque la responsabilidad no es mala, la responsabilidad es necesaria, la responsabilidad es importantísima, la responsabilidad en la vida de los que queremos el logro y el alcance es parte primordial, pero considero que no es el final de la cuota, es la cuota inicial para un avance en la vida. ¿Cómo así, Alejo? Claro que sí. Fíjate que a mí me gusta leer mucho de historia y hace muchos años leí la historia de hace, bueno, no recuerdo, por ahí más de 70 años atrás, 70, 80 años, puedo equivocarme en la cifra, pero sí sé que hace más de 70 años atrás, sucedió un acontecimiento de características mundiales. Algunos piensan que fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial. Les estoy hablando exactamente de alguna otra forma de la retaliación o de la réplica que hace los Estados Unidos contra Japón a la hora de mandarle un bombazo a la famosa Hiroshima y Nagasaki. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que esto fue como la venganza o el contraataque por causa de lo que Japón de una forma muy sigilosa hizo en un lugar llamado Pearl Harbor, donde acabó prácticamente con la flota naval de los Estados Unidos? O sea, fue una tragedia terrible. Cientos de personas, marinos, hombres, mujeres, murieron en esa situación y eso fue de características globales. Y Estados Unidos no se quedó allí, fueron golpeados en su orgullo patrio y ya saben la historia de cómo ellos repercutieron y lanzaron ese famoso bombazo sobre Hiroshima y Nagasaki. Pues muy bien, cuando esto pasa, no solamente este territorio queda devastado, golpeado, destruido, sino que lo más importante para resaltar en esta hora es la valía interna de los japoneses queda vilmente agredida. Así que el gobierno japonés no se puede quedar con los brazos cruzados. Así que comienzan a convocar una serie de pensantes, una serie de personas relevantes en la vida para que puedan de alguna otra forma ayudarles a sacar al Japón de esta crisis en la cual están sumergidos en esa temporalidad. Uno de ellos es una persona de apellido o de nombre Matsushita, ¿sabes? Y él fue llamado para ayudar en la restauración o en la recomposición, si se puede decir así, del Japón. Pues muy bien, Matsushita comienza
a pensar de qué manera él puede ayudar a levantar al Japón de esa crisis. Y lo primero que hace es hacerse una pregunta, porque muchos debemos de comenzar haciéndonos preguntas. Hay gente que primero hace y después se pregunta. Primero tengo 10 hijos y después me pregunto si estaba capacitado para ello. Primero me lanzo y armo una empresa y después pregunto si realmente tenía esa vena empresarial. Bueno, tantas cosas. Pero la idea es que este hombre se hace una pregunta y dice, ¿qué es lo que realmente mueve el corazón de la gente? Que puede ser tan poderoso en la tierra, capaz de mover al corazón del hombre independientemente de la circunstancia que esté viviendo. Pues muy bien, Matsushita se hace una pregunta, pero también genera una respuesta a esta pregunta. Su respuesta es: lo que mueve al corazón del hombre es la religión. Así dijo. Esa fue al final, como que de su tesis, su respuesta. Muy bien. Así que comenzó a estudiar N cantidad de religiones en el mundo, hasta que un día, en medio de un ambiente, de una cantidad de personas que estaban comprometidas con sacar al Japón adelante, él toma el estrado y dice: señoras y señores, tengo dos cosas que decirles en este momento, dos cosas importantes. La primera, yo quiero que me escuches de una forma notoria en esta hora lo que te voy a decir. Lo primero que plantea Matsushita es lo siguiente, dice: he llegado a la primera conclusión. Es que con gente responsable jamás sacaremos al Japón de su crisis. Si me estás escuchando en esto, algunos están como, ¿qué? Con gente responsable jamás sacaremos al Japón de sus crisis. O sea, eso fue como un golpe en la cabeza. ¿Sabes? Eso fue como dejarte caer, o sea, eso es como descubrir de alguna otra forma algo que pensabas o dabas por hecho que no era como te lo están diciendo. O sea, después de tantos años de practicar la responsabilidad, aparece alguien para decirte que con la gente responsable no se puede sacar a una nación de su dolor, de su crisis y de su patética agonía. Entonces, ¿cómo vamos a poder levantar esta nación si la responsabilidad no es la respuesta para el hoy? Pues dicen, señoras y señores, mi segundo planteamiento es que la única manera es producir en cada japonés un espíritu trascendente. Escúchame bien, es poder producir en cada japonés un espíritu trascendente. Así que Matsushita trae al escenario en ese ambiente de dolor la palabra trascender o trascendencia, que es la que yo quiero traer a colación en este día. Lo que te estoy diciendo es que hoy por hoy tenemos que comenzar a discutir otra palabra en nuestro ambiente, en nuestras comunidades, en nuestra vida, en nuestras familias, en lo que estamos pensando, desarrollando, estamos planeando para los próximos años, en el ejercicio diario de nuestra vida. Y la palabra, como lo hizo Matsushita, es acá, como lo está haciendo este congreso, a través de cada uno de los predicadores que está de alguna otra forma poniendo un ladrillo para construir un pensamiento sobre lo que es el tiempo de trascender. Es que una persona importante en la historia le está diciendo a todo un país, a toda una nación, que la responsabilidad no es mala, pero hoy por hoy queda corta a la hora de construir naciones, a la hora de restaurar naciones, a la hora de transformar países, a la hora de generar cambios y renacimiento en las naciones de la tierra. La responsabilidad por años para nosotros ha sido la línea de llegada, por años ha sido el techo, por años ha sido la máxima, por años la responsabilidad ha sido el anhelo más grande del corazón de mucha gente. Es por lo que muchos han orado, han bregado y han trabajado en la vida, ser hombres o mujeres responsables. Pero sabes, hoy quiero plantearte algo diferente. No está mal ser responsable, una vez más aclaro, pero responsabilidad no es la máxima, pero sí es la mínima para avanzar hacia la máxima. Responsabilidad no es el techo. Responsabilidad es simplemente el fundamento sobre el cual vamos a comenzar a construir para llegar y derribar techos. Responsabilidad no es el final de la historia, es simplemente el comienzo, la cuota inicial para un avance en la vida. Responsabilidad en la vida es buena, pero no es el todo de lo que nosotros necesitamos y pretendemos en la vida. ¿Sabes? Esto me llamó poderosamente la atención. Me dejó admirado y quería compartir con ustedes. Sabes que hoy con este en vivo o en este momento con ustedes estoy recordando a los amigos allá en Maicao y todos los que nos están viendo en diferentes lugares en este congreso en su versión 2020, que yo me forjé en una iglesia
y estuve allí durante muchos años, una congregación con algunas particularidades. Éramos demasiado religiosos, pero sobre todas las cosas fue un buen lugar donde Dios permitió que yo fuera educado en él y aprendiera muchas cosas. Pero recuerdo que nuestro pastor para esa época, al que sigo amando y respetando al día de hoy, recuerdo que cuando nos juntaba los martes, hoy recuerdo tanto esos martes especiales, eran reuniones que comenzaban a las 8 de la mañana y terminábamos 1, 2, 3, 4 de la tarde. Eran reuniones maravillosas, aprendíamos una cantidad de cosas. Pero recuerdo que mi pastor en aquella época decía lo siguiente: el diploma o el honor más alto al cual pueden ustedes aspirar o desear en la vida es el de siervos inútiles. Y en ese tiempo, le estoy hablando de hace más de 20 años atrás, todos decíamos, sí, yo quiero ser un siervo inútil. Y ahí me decían, ¿cuál es tu grado en teología? Yo le decía, mi grado en teología es ser siervo inútil. Eso les decía con orgullo, ¿sabes? Y durante mucho tiempo decíamos que nuestro diploma tenía que decir atrás de nuestra espalda, siervo inútil. ¿Por qué lo decía nuestro pastor así? Porque la Biblia dice en uno de los evangelios, citando una expresión del Señor, siervo inútil es aquel que hace lo que su Señor le mandó a hacer. Y ese era el texto de mi pastor. Él decía, siervo inútil es el que hace lo que el Señor le mandó a hacer. Y él nos decía, cuando tú hagas lo que Cristo te mandó a hacer, entonces el cielo te dará el cartón de inútil. Y eso está bien, nos decía él. Y así que nosotros nos criamos con esa idea de que ello estaba bien. Pero después empecé a ver que si a ti te decían inútil en la casa, era malo. Si te decían inútil en la universidad, era malo. Si te decían inútil en un contexto diferente al de la iglesia, era malo. Pero ¿por qué cuando me lo decían en la iglesia, era bueno? Pasaron los años y comencé a estudiar. Y me di cuenta de algunas cosas. Primero, que según el diccionario, la palabra responsabilidad habla o dice de hacer lo que a mí me corresponde hacer. Eso es responsabilidad. Hacer lo que me corresponde hacer. Pero después también me di cuenta de que inútil, según el diccionario, es alguien que no es útil, que no es productivo. Así que tengo dos palabras según el diccionario. Responsabilidad, que es hacer lo que me corresponde hacer, e inútil, que es una persona que no es útil, que no es productiva. Así que un día traté de hacer una transliteración o un juego de palabras entre lo que el texto del pastor que me decía y el diccionario, y para poderlo parafrasear. Mi pastor decía, la Biblia dice que siervo inútil, que no es útil, que no es productivo, es aquel que hace lo que su Señor le mandó a hacer, o sea, responsable. ¿Sabe lo que quiero decirles hoy? Es que cuando tú llegues al grado de responsabilidad, según Dios, ¿sabes cómo Él te va a categorizar? Como inútil. Porque en el reino de Dios nuestra responsabilidad es inutilidad. Y cuando te hablo de inutilidad es que no es útil, que no es productivo. Ahora, no quiero ofenderte con esto, ni tampoco estoy pretendiendo sacar un wow, qué palabra, porque yo ya pasé por ese tiempo y no es mi interés generar en la gente como que la admiración o no la admiración. Lo que estoy buscando es sembrar una palabra en ti. Nosotros tenemos que pasar por la línea de la responsabilidad, cruzarla y llegar a ser gente trascendente en la vida. ¿Sabes? Nuestra responsabilidad no tiene el poder para cambiar naciones. Responsabilidad para Dios y para su reino es inutilidad. E inútil es inútil dentro y fuera de esta iglesia. Inútil es que no es útil, que no es productivo, que no hace algo que pueda generar algo bueno en la tierra. Y no estoy diciendo que la responsabilidad sea mala. Es que este congreso habla acerca de trascendencia, señoras y señores. Necesitamos trascender. ¿Y sabes qué es trascender según el diccionario? Número 1 dice que es un olor vivo y subido que penetra a gran distancia. La trascendencia tiene el poder para poder penetrar gente, pero también para poder penetrar ambientes. A partir de ahora, nosotros tenemos que desarrollarnos y desenvolvernos en una capacidad para trascender de tal manera que lo que hagamos bendiga, favorezca y penetre las fibras más íntimas de la gente y pueda moverse a distancias amplias. Que lo que tú hagas dentro y fuera de un lugar pueda bendecir hasta el último rincón de la tierra, porque tiene esa herencia y ese espíritu de trascendencia.
trascendencia, señoras y señores. No es ir a un grupo por ir, no es cantar por cantar, no es creer por creer, no es hablar por hablar, no es estar aquí por estar aquí, no es abrir la Biblia por abrir la Biblia. Yo leo a Pablo el apóstol y él decía: señoras y señores, por esta causa oro, por esta causa doblo mi rodilla delante del Señor, porque sin una causa no hay rompimiento, sin una causa no hay libertad, sin una causa no hay apertura. Pablo tenía una causa por la cual oraba a Dios. Pablo tenía una causa por la cual doblaba sus rodillas al Señor. Pablo tenía una causa y era el pueblo gentil, y por causa de esa causa Dios le dio revelación e información que nadie manejaba, y causó tremendos cambios en su sociedad, a tal punto como en Éfeso, que logró penetrar ambientes, penetró una cultura llena de diosas, como la diosa Diana de los Efesios, la reina de todas las prostitutas de la época. Señoras y señores, Pablo logró colapsar esos ambientes tan terribles y traer cambios, porque Pablo tenía una causa, y si no hay causa no hay rompimiento. Pablo trascendió. Es más, Jesús se plantea y se nos muestra no como un techo, no como una puerta donde llegamos y ahí golpeamos. Jesús dijo, el Señor: cosas mayores que yo ustedes harán. ¿Será que estamos haciendo el tiempo de las cosas mayores? ¿Será que estamos haciendo más que de lo que hizo el Señor? ¿Estamos creyendo de una forma mayor como el Señor nos enseñó a creer? ¿O simplemente estamos tratando de nadar hasta poder lograr algo de lo que el Señor ha hecho en la vida? Nos quedamos simplemente con la idea de alcanzar la responsabilidad, y muchos ni siquiera lo han logrado. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ese es el planteamiento que quiero darles hoy. Con gente responsable, dijo Masuchita, jamás levantaremos al Japón de la crisis. Pero creo que lograron el cometido y lograron generar en cada japonés un espíritu de trascendencia. Porque si hoy lees algunas redes sociales e internet, te van a hablar acerca del famoso milagro japonés, que nos acompaña hasta el día de hoy. Como una nación golpeada, hoy en día es una potencia a nivel mundial. Yo quiero dejarte esto para que lo analices. Y antes de irme, volver al texto. Porque algunos dirán: bueno, Alejo, y bueno, está bien, pero Mateo 5, ¿qué? La trascendencia tiene algunos pilares. En pocos 5 minuticos voy a darte estos 3 pilares. El primer pilar es lo que Jesús le dice arriba en ese monte. ¿Ustedes quieren ser felices? ¿Quieren experimentar un nivel de felicidad, de alegría y de paz jamás experimentado por un ser humano? ¿Ustedes quieren a Macarius? ¿Quieren ser bienaventurados, felices, felices y felices? Jesús les dice entonces a sus discípulos: señoras y señores, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es pobre en el espíritu? Algunos dirán, no sé, otros dirán ausencia de orgullo, ausencia de vanidad. Pero en una versión original que encontré para este día, ¿sabes qué es pobre en el espíritu? La Biblia, el texto original dice: bienaventurados los que tienen un corazón libre de tinieblas, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabes? La trascendencia, ya decíamos que según el diccionario es un olor vivo y subido que penetra a gran distancia. Trascender, también el diccionario dice que es dicho de algo que estaba oculto y se da a conocer. O sea, tenemos que abandonar la pseudo humildad y entender que el Señor nos va a sacar de debajo de la mesa, y la trascendencia te va a poner en la palestra pública. Pero cuando tú estés arriba, seas notorio, estés en la palestra pública, van a aparecer los que te aman y los que te odian. Vas a dar un mismo mensaje, pero aún de tu propia casa van a aparecer los que te bendigan y los que te maldigan. Vas a tener que enfrentar a tus más grandes amigos, pero también vas a tener que enfrentar a tus más grandes detractores en la vida. Por eso, para trascender correctamente, necesitamos comenzar a limpiar de nuestro corazón tanta tiniebla, tanta oscuridad, dejar la hipocresía y ser de una sola pieza, señoras y señores. Que no tengan de dónde tomarse, y aunque lo tengan o no tengan, la gente se va a tomar de allí para querer hacer daño. Pero este es un tiempo de integridad, este es un tiempo de transparencia, porque queremos trascender según lo que dice Dios. Número 2, Jesús les dice: bueno, ¿quieren llaves para destrabar gente? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
¿Cómo así que feliz el que llora? Claro que sí, porque cuando lloramos es porque algo estamos experimentando, pero el lloro no es el final de la historia. El lloro no es la lápida arriba de nuestro cuerpo. El lloro es la antesala de un tiempo de restauración, de alegría y de paz. Antes de terminar esta charla, quiero decirles algo. Octubre, noviembre, diciembre son 3 meses donde Dios va a cambiar nuestra historia. Son meses donde vamos a reír después de meses de haber llorado. Son meses donde vamos a ver respuesta a aquellos que en el momento más oscuro de este año hemos clamado a Dios. Hace 2 días o 3 días atrás Dios me dijo: Alejo, dile a la gente que vengo para responder la oración que han venido haciendo en este tiempo. Y yo quiero decirte en esta hora que vienen días de respuesta, vienen días de consolación, vienen días de paz, vienen días de alegría. Dios va a comenzar a secar tus lágrimas, porque las lágrimas son la antesala de un tiempo bueno, y Dios va a comenzar a dibujarte una sonrisa, porque los 3 meses que vienen son buenos. Vamos a terminar este año de la mejor manera. Este octubre que ya está caminando con nosotros, noviembre y diciembre son meses donde Dios abrirá puertas, abrirá el cielo, manifestará su gloria, hará cosas extraordinarias, acortará los tiempos, restituirá los tiempos. Esos tiempos de estos meses hacia atrás que han sido caóticos para muchos, vendrán los días de la restitución, de la restauración y de la recompensa, porque Dios va a responder. Y número 3, Jesús dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra como herencia. ¿Sabes? Alguien me decía el otro día: Alejo, yo soy manso, pero no menso. Otra señora me decía: yo no soy mensa, aunque sea mansa. Entonces pensamos que la mansedumbre es como tontería, como torpeza, como así, como No. En el original, en el griego, la palabra manso, mansedumbre, es alguien dominado por Dios. Para los judíos, cuando escuchaban la palabra mansedumbre, ¿sabe cuál era la imagen mental que ellos tenían? La imagen de un jinete capaz de dominar a un caballo salvaje. Queremos trascender, entonces vamos a tener que permitir que Dios maneje y domine nuestras vidas. Queremos trascender, entonces vamos a permitir que el Espíritu de Dios, vamos a tener que permitir que el Espíritu Santo maneje el temperamento, el enojo, esa rabia, eso que se te aflora de un momento a otro, ese ímpetu que muchas veces te lleva a tomar malas decisiones o decisiones más reactivas que asertivas en la vida. Son días donde el Espíritu de Dios va a manejar tu vida, tu mente, tus pensamientos, tus emociones, tus conductas, tu corazón, tu accionar y tu caminar en esta tierra. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres trascender? Número 1, saca de tu corazón tanta tiniebla. Dios te va a dar una pala y una escoba para barrer tanta suciedad e hipocresía. ¿Quieres trascender en la vida? Entonces entiende que después de todo tiempo malo va a aparecer un buen tiempo de Dios para nosotros. Los tiempos malos en la Biblia, en los hombres de Dios, siempre fueron la antesala para los mejores tiempos de Dios en esos hombres. Y eso tiene que ver contigo, mujer, que me estás viendo, y contigo, amigo, que me estás viendo.